Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Como saben, este programa dispone de 1 hora de televisión, 60 minutos para hablar de los temas que cada semana nos proponen en ocasiones ustedes y otras veces los proponemos desde esta casa, que consideramos que puedan ser de su interés. Antes de presentarles tanto, digamos, la temática de la que nos vamos a ocupar esta noche, como a los invitados que nos acompañan, los habituales recordatorios de esta casa. En primer lugar, decirles que Canal 8 emite en TDT, en señal de TDT, a través del canal 38 para la comarca sur de Tenerife y del canal 63 para la isla de La Palma. También comentarles que a lo largo del programa saldrá un correo electrónico en sus pantallas en el cual les invitamos a que lo utilicen, lo aprovechen para hacernos llegar sus sugerencias, sus críticas, sus propuestas de programas o de temas que quieren que tratemos en esta mesa. A continuación vamos a iniciar lo que sería la temática del programa. Hoy vamos a hablar del sector tabaquero, de esa industria que tanta riqueza dio, tantos puestos de trabajo, tanto movió, digamos, el sistema económico de Canarias, sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX. Y para ello vamos a hablar un poquito del pasado, vamos a hablar de cómo está ahora mismo esa industria y trataremos en el tramo final del programa hablar de cuál es el futuro de esta industria que, como decía, ha sido fundamental en el desarrollo económico de Canarias en una amplia época de su historia reciente. Nos acompañan para ello esta noche 3 personas que paso a presentarlos a continuación. Tenemos a don José Luis Rivero Ceballos, que en este caso está como asesor de Agrupa Tabaco. José Luis, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. También contamos con la presencia de Juan Plasencia, secretario general del Sindicato Agroalimentario para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Juan, buenas noches, vamos a hablar de un tema que tú conoces también bien y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y también contamos con José González Fernández, que es administrador de la empresa Tabacaixa y que, por lo que nos hemos comentado antes de iniciar el programa, desde mediados de los años 60, metido en el negocio, en el trabajo del tabaco. Don José, buenas noches y muchas gracias también. Bueno, la primera pregunta es obvia, y vamos a intentar, si les parece, acercarnos lentamente a cómo está la situación del sector del tabaco en Canarias, pero sí me gustaría que cada uno de ustedes me diera un diagnóstico, en pocas palabras, a ser posible, de lo que ustedes perciben de esta industria que tan importante fue en el momento actual en la que, digamos, la tenemos al paciente, si me permiten el símil. José Luis, empezamos por ti mismo. Bueno, la industria del tabaco, por tomar una referencia, en los años 70, era un sector, una actividad económica importantísima en Canarias. Era aproximadamente el 2% del PIB, de la producción total de Canarias, significaba la industria del tabaco. Desde entonces, pues, y sobre todo desde mediados de los años 90, la industria del tabaco ha ido en un proceso de deterioro que poco a poco ha ido eliminando empresas y puestos de trabajo hasta el momento actual. Es decir, esa yo creo que es la primera línea que hay que contemplar, y es que estamos en una industria que ha ido poco a poco deteriorándose. Ahora bien, esa primera línea hay que matizarla con algunas cuestiones en este caso positivas. Primero, todos los cigarrillos que se consumen en Canarias se producen aquí y a través de un impuesto protector, el IEN, en el año 2002 se estableció, pues se consiguió que todas las producciones del mercado interior se hicieran. Segundo, en el campo, por así decirlo, del puro mecanizado, las empresas en Canarias, sobre todo 2 de ellas, tienen una importantísima participación en el mercado peninsular del 40%. Yo creo que estos son 2 aspectos que hay que valorar. De alguna forma son síntomas, si me permite, José Luis, que dicen, bueno, que demuestran que el sector está vivo, ¿no? El sector está vivo, efectivamente. Y yo creo que esto nos permite tener una masa suficiente, una masa crítica suficiente como para pensar en una recuperación que se puede dar a poco que se pongan las condiciones que son además muy elementales. Pues yo creo que sí tiene futuro este sector y puede reactivarse porque existe esa masa crítica de empresarios y trabajadores que lo pueden hacer posible. Por eso decía que hay luces y sombras, ¿no? en el diagnóstico. La cosa no va bien, pero realmente hay algunos aspectos positivos que hay que valorar. Juan, ¿coincides con el planteamiento? ¿Alguna aportación por tu parte sobre, digamos, ese breve diagnóstico de cómo está el sector?
Sí, totalmente coincido con las palabras del profesor, pero recordando un poquito el pasado, que hoy en día a veces nos ponemos tristes, ¿no? Porque los trabajadores del sector es la mano de obra que había, estamos hablando de, aparte que controlábamos el mercado peninsular, que ha sido el mercado propio, podemos hablar de 12 y 14.000 puestos de trabajo directos en aquella época, ¿no? 10 o 12.000 puestos de trabajo. Eran directos, sí, directos, o sea, en aquella época podía estar numerando aquí, yo qué sé, el Rumbo, Peñamil, la Mascota, la Distinguida, o sea, prácticamente en Tenerife, estoy hablando en Tenerife sin contar La Palma, que también había industria de cigarrillos y había puros, pero en aquella época prácticamente, aparte de ser la industria más importante de Canarias, por la relevancia que tenía, porque también hay que decirlo, la primera cajetilla tipo americano que invade el mercado peninsular eran hechos por los industriales canarios, ¿no? En aquella época fueron muy audaces y hicieron lo que se hicieron porque abordaron el mercado peninsular con unas condiciones, el paquete muy parecido a... Mientras todavía en Península se envasaba a mano, bueno, los industriales canarios en aquella época, aparte de conocer bien el oficio, y claro, ya digo, trabajaba mucha gente. En cuanto al futuro, bueno, pues tenemos por una parte un poco cigarrillo, el puro, ¿eh? Yo sigo siendo optimista, lo que pasa es que, como bien dice el profesor, tienen que hacer las condiciones para que se puedan dar los resultados, más ahora mismo en la crisis y todos estos problemas que hay. Yo creo que sería una buena oportunidad para poder volver a recuperar este sector que, a fin de cuentas, fue tan importante para Canarias, ¿no? Y José, ¿cómo lo ve usted como, en este caso, administrador de la empresa? Yo coincido en todo lo que han dicho ellos, porque he vivido toda esa etapa que están hablando ellos. O sea, efectivamente, aquí hubo esa etapa de los años 60, 90, que había una cantidad de empresas medianamente pequeñas o grandes que absorbían una mano de obra tremenda. O sea, aquí la mayor parte de la gente que trabajaba en alguna industria, que no había otras tampoco, muchas, era el tabaco. Y poco a poco fue desapareciendo, aparecieron unas cosas por ahí que fueron apretando al pequeño industrial de aquí y lo fueron poco a poco ahogando y tuvieron que poco a poco cerrar. Llegó... ¿Cómo era la estructura, digamos, de quiénes eran los empresarios del tabaco en aquella época? Porque luego iremos hablando de quiénes son hoy en día, ¿no? Pero ¿quiénes eran los empresarios del tabaco? Los empresarios eran gente de aquí, todas eran gente de las islas, o sea, gente nacida aquí, afincada aquí y aprendieron aquí. O sea, aprendieron primero a cultivar el tabaco, después aprendieron, que yo creo que lo trajeron de Cuba o de alguna isla allá por ahí, que a veces se duda de si fue Cuba quien aprendió de Canarias o Canarias de Cuba. Sí, se habla de una... Bueno, revisando la documentación se habla de una doble vía, ¿no? No se sabe quién fue primero. ¿Qué dirección? Exactamente. Y poco a poco se fue. Cuando yo me metí en este mundo ya estaba bastante formado el mundo del tabaco. No obstante, siguió creciendo hasta los años 90, que empezó la decadencia aquella, ¿no? No sé, yo, si me permite, sí diría que los dos grandes buques insignia, como fue Álvaro y Sita, fueron trabajadores que empezaron. Álvaro empezó ahí en la laguna, en un kiosco chiquitito, y llegó a tener mil trabajadores, aparte de tener el mercado peninsular y exportar en aquella época para Estados Unidos. O sea, Álvaro fue una gran fábrica que nació de cero. O sea, y en cuanto a Sita, el grupo Sita, los fundadores fueron trabajadores que empezaron a trabajar a nivel digamos, de hacer el día a día, y bueno, tuvieron la habilidad de hacer sus marcas y bueno, hicieron el imperio que hicieron, que digamos que son los referentes. Después el tercero en discordia que entró, que era el Rumbo de Las Palmas, el Rumbo Tenerife, que procedía del Grupo Fierro, digamos que fue muy importante, y que mientras Fierro estuvo en Canarias, mucha gente se olvida de eso, pero mientras Fierro estuvo en Canarias y controló el mundo del tabaco por su influencia que tenía en tabacalera, pues se respetó. Cuando Fierro sale de Canarias, si recordamos la historia, veremos que empieza el declive del tabaco en Canarias. ¿Por qué? Porque Fierro en una época empezó a compró La Palma, compró aquí el 46, tenía un imperio. Pero llegó un momento que fue cuando empezó en España un poco, digamos, llegó la democracia, empezó todo, bueno, entonces, pero mientras Fierro estuvo en Canarias, de hecho me acuerdo, yo creo que hablar de marcas hoy no me van a castigar, el Goya, que era el cigarrillo en Península por excelencia,
Fuimos los canarios también los primeros que le pusimos al filtro a los cigarrillos, que no eran de acetato, sino que eran de papel, o sea, que fueron innovadores, pero sí está clarísimo que cuando el Grupo Fierro abandona Canarias porque vendió a Tabacalera, en fin, empezó el declive. Hay quien dice, comenta, que y no a nadie se nos va a ocurrir, que el Grupo Fierro a nivel de nacional era un grupo, digamos, fáctico, controlaba, tenía sus poderes... Su capacidad de influencia, ¿no? Claro, además casado con Marx, o sea, había una línea terrible, se va a Fierro de Canarias y empezó el declive en parte, que ya me imagino que el profesor luego lo explicará, en declive porque Tabacalera, empresa pública, decidió un buen día decir, bueno, o paramos los canarios, y ahí empieza la verdadera desastre en Canarias. Lo que pasa es que no, mucha gente, nadie tiene lo dice públicamente, pero fue una guerra a muerte, que fue cuando la concentración, el primer proceso fue Itacasa, estaba Canarias y tal, y eso lo compró Tabacalera y al final... Bueno, si te parece lo vamos desmenuzando a lo del programa para no matarlo todo en las primeras intervenciones. En el primer intento. José Luis, José quería José quería apuntar algo. No, o sea, lo de Álvaro, o sea, tengo idea de que, o lo que se comentaba en la época que yo empecé, que Álvaro, el viejo Álvaro, vino de La Palma con su chaveta y su tabla, y se montó en la calle La Carrera, en un zaguán de la calle La Carrera, una calle que ya es antigua, y ahí empezó a hacer sus puritos, y de ahí salió la gran fábrica de Álvaro. Una de esas historias de emprendedores que bueno, que en Canarias también hay, aunque no siempre se conocen, ¿no? José Luis, sobre la estructura empresarial, digamos, que fundamentó aquel auge del tabaco. El origen se encuentra a finales del siglo XIX, el origen del crecimiento, digamos. Canarias está en una situación de crisis muy aguda cuando se inventan las anilinas sintéticas y la granada cae, pues se busca en Canarias qué producir y para poder vender fuera, sobre todo. Y entonces una de las perspectivas que hay a través de los ilustrados canarios es copiar lo que se llamaba el modelo cubano. El modelo cubano era la caña, el tabaco y los productos tropicales que se hacían en Cuba, ¿no? Entonces ahí empieza un resurgir, porque ya existía, pero hay un fortalecimiento del mundo del tabaco, de las empresas que aprovechan además la situación de Canarias, por la que pasan buques, etcétera, los abastecen, en fin, y empieza a vender en la península y empiezan los problemas. Problemas que terminan efectivamente, como decía Juan, en los años 70, cuando Tabacalera cambia de rumbo y va claramente a sustituir las labores de los canarios en la península, ¿no? Entonces, ese es un mundo, durante toda esa época, en Canarias, como han dicho los que me precedían en la palabra, pues Canarias vive un florecimiento de la industria del tabaco, de personas que simplemente aprenden el oficio y lo hacen estupendamente y son innovadores y se meten en mercados y buscan mercados por ahí que inimaginables. Pues la península es importante, pero luego hay otros mercados que se aprovechan y demás, ¿no? Entonces, ese es un mundo excepcional porque además debe entenderse la excepcionalidad desde un punto de vista, y es que siempre hemos dicho que la industria en Canarias tiene hándicaps muy importantes, pues no tenemos ni materias primas y además estamos lejos de los mercados. Luego, para localizar la industria en Canarias hay hándicaps importantes. Sin embargo, este es el caso de una industria importantísima que supera esos límites con pura innovación, como ha dicho Juan, y se mete en todos los mercados. Y en el mundo de los puros exactamente igual. Álvaro se convierte en Estados Unidos en una referencia, por ejemplo, con 20 millones de puros en los años 70, ¿no? Vendiendo 20 millones de puros, ¿no? Entonces, vamos, quiero decir que esto es una cosa tan excepcional y tan bonita de aprender y que ofrece tantas enseñanzas para el futuro que vale la pena que lo recordemos, ¿no? Y antes de entrar en lo que serían las causas de ese momento de declive, para que los espectadores lo vayan entendiendo, simplemente a ahondar en la pregunta de, bueno, el modelo del empresario que se dedicaba a esto era, como decía antes José, ese, digamos, autodidacta casi que aprende y que empieza, digamos, a tener esa iniciativa. Lo que pasa es que esto llama la atención luego
de otro tipo, por ejemplo, del Grupo Fierro, ¿no? Y de otros empresarios. Luego ya, en los años 80, pues llama la atención de las multinacionales. Claro. Ante las perspectivas de la incorporación al mercado, a la Comunidad Económica Europea entonces, como se llamaba entonces, pues Canarias se convierte en una plataforma en donde las multinacionales se instalan a la espera de entrar en el mercado. Y Tabacalera aprovecha ese momento para llegar a acuerdos con Philip Morris y con otras multinacionales, estableciendo empresas de propiedad mixta pública-privada en Canarias. Y, es decir, ese mundo que ya existía y que eran eso, personas innovadoras que aprenden el oficio, que montan las industrias, que crecen por crecer, luego llama la atención pues, de grandes grupos nacionales y de grandes grupos internacionales. Aquí estaban todas las multinacionales del mundo, estaban aquí instaladas, produciendo, todas. No faltaba ni una. Y eso, hombre, que lo que dicen los datos, aquí se cultivaba tabaco, pero lógicamente no daba para la producción que se tuvo en un momento dado y se traía tabaco de fuera también, ¿no? Siempre. O sea, eso existió siempre porque aquí había una pequeña producción, para nosotros era bastante, pero era para el mundo del tabaco era muy poca cosa, pero se cultivó tabaco de los años que te digo yo, a lo mejor 45, 50 ya había tabaco aquí sembrado, sí. Y se producía una cantidad más o menos importante. Y eso daba mucho trabajo a la gente del campo, o sea, los pueblos, que te puedo decir, los pueblos como La Cruzanta, La Perdoma, Los Realejos, Valle San Lorenzo, Arona, también Arafo, por ahí había una cantidad de gente que vivía prácticamente entre la papa y el tabaco, vivían de esa actividad. Y eso era bonito ver los campos de aquella. Hay fotos. No, y a lo que decía el profesor Rivero, hay un hecho fundamental. En aquella época el monopolio español era tan duro que no dejaba de penetrar en su mercado a ninguna multinacional. Entonces, en aquella época que estaba la ley de Puerto Franco, sí, claro, a través de ella vienen a Canarias todas, pero vinieron no más que por una cosa, que vinieron a Canarias porque de aquí sí podían, y así lo hicieron todas. La que hoy en día es JTI, que en aquella vez era Reynolds, compra lo que es Capote en La Palma, lo que era La Lucha es Philip Morris, lo que era BAT se queda con el rumbo, o sea, entraron todos en Canarias y bueno, que ahí fue donde fue el primer zarpazo, por decirlo de alguna manera, que dio Tabacalera, porque bueno, después empezaron a hacer los acuerdos, donde yo te permito que tu tabaco que fabriques, que vayas a fabricar y meter en el mercado peninsular, el 50% lo hago yo en mis fábricas de península, y con una condicionante, yo me tienes que dar el 50% de capital de la empresa. O sea, en todas las empresas en Canarias estaban participadas por el monopolio español con el 50%. Entonces hay una historia ahí que sobre eso se va... muchas horas, me parece. No, se va ciñendo la tragedia, ¿no? Porque claro, te penetras en las fábricas en Canarias, de aquí se hacen los mercados. Se hacen los mercados. Ya estaba hecho de una forma, ¿no? Ya, no, digamos, no, porque empieza la introducción. Date cuenta que cuando Philip Morris llega a España, el primer tabaco que produce es un tabaco que se llamó el Roy, que ellos decían que ni era rubio ni negro, o sea, que era una mezcla, que después cuando le meten en el mercado peninsular, como les llaman aditivos y la legislación no lo permitía, le rechazaron todas, pero las multinacionales que siempre han ido por delante, sí sabían que el mercado español potencialmente era uno de los mercados más importantes de Europa en cuanto al consumo. Ellos sabían que ese mercado tenían que abordarlo de alguna forma y en su estrategia vinieron a Canarias, usaron monopolio, se dejaron utilizar por Tabacalera. Bueno, yo te doy el 50% del mercado, pero bueno, entra tu mercado. Y luego también nuestros políticos de la época, que fue triste. Cuando además llegamos, somos europeos, entramos en la Unión Europea, a nadie se le ocurrió poner alguna cláusula que le decidiera a las multinacionales que no podían abandonar Canarias, que fue lo que hicieron todos. Al otro día de pasar esto, entrar en la Comunidad Europea, todos empiezan a denunciar los contratos que tenían con Tabacalera, porque eran contratos leoninos, eran contratos tal, y bueno, ante esos hechos, pues primero intenta irse Philip Morris, en aquella época no los dejamos ir, ¿verdad, Vivi? A continuación cae BAT, que duró menos que un caramelo a puerto un colegio, y al poquito tiempo se va J. Reino de La Palma. Prácticamente se fue Philip Morris, lo único que logramos en aquella época, como bien decía, fue dejar a las marcas de Philip Morris, y que luego ya en una segunda etapa que ya abordaremos, fue cuando a través de la IEN los obligamos a regresar,
pero la secuencia fue que las multinacionales utilizaron Canarias como plataforma para intentar conquistar el mercado peninsular, porque en aquella época el rubio era todavía desconocido, y de aquí fue donde montaron su fábrica, y bueno, pues parte de la historia es esa. Hay dos procesos que se producen en casi todo el mundo. O sea, en casi todos los países existían entonces los monopolios legales en el tabaco. Y normalmente esas empresas eran empresas públicas. Entonces, cuando se produce la apertura de esos mercados, las multinacionales entran y sustituyen las marcas nacionales por las marcas internacionales. Entonces, ese proceso implica también que se sustituye el tabaco negro por el tabaco rubio. Esos son procesos de cambio que se producen en casi todo el mundo, casi al mismo tiempo, en un periodo de 20-25 años, y que afecta fundamentalmente a Canarias porque las marcas de las empresas canarias eran de negros normalmente. En cuanto ya entrando en lo que son las causas, ¿no? Para que la gente lo pueda entender, vamos a ver, ¿cuándo empezó, digamos, ya hemos hablado que de la presión que en este caso ejercía el organismo público a través de lo que se llamaba tabacalera, sobre, digamos, esa clase innovadora o esas multinacionales que empezaban o que ya habían aterrizado en Canarias. En cuanto a las causas, si hubiera que señalar, digamos, con el dedo causas, bueno, que a lo mejor no vio nuestra clase política, no vimos nosotros, y sí lo vieron otros, la forma de, digamos, de alguna manera copar el mercado de producción de tabaco en Canarias, ¿cuáles apuntarían ustedes? La forma de entrar de Canarias en un primer momento en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, entonces desarticuló todo el estatus que existía. Y entonces pues se inundó el mercado de Canarias de importación. Estamos protegidos, entre comillas, este sector está protegido. Entonces al eliminarse los arbitrios, inundaron desde fuera hasta que en el año 2002 se establece la IEN con el 25%, y entonces eso es una barrera protectora muy fuerte que hace que de nuevo haya interés por producir en Canarias, como actualmente se está produciendo, ¿no? Y no tuvimos vista toda la gente que estaba, digamos, metida en este negocio entonces para, digamos, arbitrar algún tipo de protección, visto que desaparecía ese escudo, digamos, que teníamos con... ¿Te recuerdan esa época? El monopolio era muy fuerte y entonces no había forma... Era como un rodillo, pasamos encima. Era muy fuerte. El monopolio en aquella, me acuerdo yo, y vive, y yo estoy seguro que se acuerda, los famosos pactos del Mensei, ¿no? Sí. Tabacalera como monopolio era Estado, era Hacienda, por lo tanto tenía todo. Entonces la llegada ahí de Monreal Luque, hay una estrategia clarísima. Hoy en día inclusive hay revistas y algunos libros donde ellos lo confiesan, ¿no? Que, bueno, acordaron, porque la única forma de subsistir ellos en su península y recuperar el mercado era con los canarios. Entonces hay una propuesta y de hecho creo que la primera fase nos llevaron a los contingentes, ¿no? Sí. Que no podías exportar lo que tú querías, sino lo que tenías. Efectivamente, entonces empezaron a estrangular, con lo cual todas las fábricas pequeñas que tenían un mercado tal que les permitía vivir, ocupaban mano de obra, fueron cayendo. Entonces, al final subsistieron las grandes. De hecho, la única fábrica que luego no entró en esa concentración de empresas que se quedó tabacalera con ella fue Sita, que se quedó al margen. Había un grupo importante de empresarios canarios, mantenieron el tiro ahí, el resto, todos lo absorbieron ellos, con lo cual eran juez y parte. Y no solamente se quedaron con todas las fábricas, digamos, de cigarrillos, sino que también se quedaron con la fábrica de puro, que es cuando cogen de la Peñamil y todas las fábricas y la concentran en lo que era Cigar Canarias. También estaba Cuba como accionista, pero bueno, al final tenían un objetivo claro, y el objetivo estaba clarísimo. Era, de hecho, hoy en día, quedaba en nuestra lucha por el sector, yo las últimas reuniones que tenía con algunos políticos les decía, la única fábrica de puro que ha quedado en España ha quedado en una comunidad que no había ninguna fábrica, que es Santander. Porque estaba la de Málaga, estaba la de Sevilla, estaba la de Cádiz. Fueron cayendo. Sí, pero después, yo por eso digo que a veces la habilidad de los políticos es importante, porque estaba la fábrica de Gijón, que era histórica, la de Sevilla, la de Cádiz, que hoy en día son fábricas históricas de montones de años. Porque yo recuerdo en Tabacalera, en Madrid, había un cuadro famoso de Goya, que se lo regalaron las cigarreras, y además tenían hasta la factura y en una de estas broncas que yo tuve ahí, pues un día me explicaron, porque una vez uno, por tocar un poco las narices, le preguntamos el patrimonio de quién coño era, ¿no? Porque aquellos cuadros, quién sé, cuando se iba a privatizar, quién se los iba a llevar, ¿no?
Y entonces esa es la historia. Entonces la fábrica de puros en Canarias la concentran todos ellos en Álvaro, porque se quedan con las marcas, y luego la fábrica de cigarrillos, todas los que eran en Tenerife, se concentran en lo que era Tabacanaria El Rumbo. Y en Las Palmas queda lo que es BAT, y a partir de ahí, bueno, quien dirige y controla es Tabacalera, por lo tanto la debacle viene porque había que subsistir frente al corona, había que vender el ducado frente a las marcas canarias. Entonces fue una cosa que fue premeditada, y bueno, yo pienso que ahí también faltó quizás un poco de unidad a los empresarios canarios, también, no sé, políticamente los empresarios canarios, bueno, y creo que se tardaron mucho en ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Cómo vivió usted esa época? Pues yo la viví un poco, yo estaba cuando eso, un poco en pañales todavía cuando eso, pero veía y lo que se comentaba eso, que había poca unidad entre los fabricantes de aquí de Canarias para sostener el empuje ese tan fuerte que llevaba Tabacalera. Eso es lo que yo observaba. Al final se convierte en casi un mal endémico, ¿no? Porque en otros sectores se reproduce, vinieron como para eso, que ellos parecía que los peninsulares o la tabacalera no concebía de que Canarias, con lo pequeña que era, suministrara a todo el mercado peninsular. Eso parece que no lo absorbían ellos, entonces vinieron por todo eso. Tabacalera, hay que recordar, esto es importante porque a lo mejor no se sabe, claro, ya el monopolio no existe hace muchos años y todas estas cosas y tal, pero hay que recordar que Tabacalera, el monopolio era de producción y de distribución. Es decir, todos los puntos de venta en la península eran de Tabacalera, los estancos de Tabacalera. Entonces era fácil orientar a un sitio. Entonces, la primera vez que yo me entrevisté a finales de los 70, con 77, con Monreal Luque, entonces él me dice, no, es que los canarios controlan los estancos de Tabacalera, y eso no puede ser. Eso no lo vamos a permitir, eso no se puede permitir. Y entonces, porque si nosotros queremos mejorar y producir nuestras marcas y tal, tenemos que controlar a los canarios y sus canales de distribución, que son los nuestros. Entonces, aquí no hay más tutía y ahí vamos, porque además tenemos la bendición del Ministerio de Hacienda. Sí, que poderoso caballero. Claro que no es una tontería lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, claro, el argumento era, bueno, pero es que usted está vistiendo un santo para desnudar a otro. Y como me dijo una vez, esto no me lo dijo Monreal Luque, pero me lo dijo una persona que ya murió muy ligada al mundo del tabaco, me dijo, es que el que se sienta en la presidencia de Tabacalera prefiere tener un conflicto en Canarias a tenerlo en el continente, en la península. Y entonces, puestos a elegir. Tenían claro, ¿no? El normal para los intereses que manejaban y que defendían en ese momento. Sí. Tú date cuenta que, digo, como añoranza, en aquella época no había paro en Tenerife. O sea, toda la mano de obra de las fábricas de tabaco en aquella época venían de Arico, o sea, la gente abandonaba los tomates y tal, porque además en la fábrica eran horas extras, o sea, había que trabajar prácticamente, hasta las fábricas trabajaban 11, 12 de la noche para poder mantener, para poder abastecer el mercado. Además, yo recuerdo mi primera fábrica que yo vi estaba en la Plaza de la Iglesia. Si te parece, perdón que te interrumpa, sí. Me informan que hemos salido de la primera parte a la vuelta a la publicidad, seguimos contando, digamos, eso que tiene que ver con lo que nos falta por hablar, los puestos de trabajo que también generó y mantiene hoy en día en la industria tabaquera. A la vuelta a la publicidad seguimos hablando de este sector en Canarias y cómo lo vemos en la actualidad. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8, hablando hoy de un tema que por lo menos a mí me parece apasionante porque habla un poquito de la historia también, como decíamos en la pausa publicitaria durante ella,
de la historia también de la conformación de, bueno, de nuestros pueblos, nuestras ciudades y de toda la gente que vivió y que empezó a sacar adelante sus proyectos de vida gracias a la industria del tabaco desde los años 50 en adelante. Hemos hablado un poquito y sobre todo hemos hablado un poco de qué era la industria del tabaco en aquel momento boyante. Hemos apuntado algunas de las causas que han hecho, digamos, que vivieron una época de declive y ahora de, no sé si denominarlo esperanza para el futuro, pero sí quería aprovechar la presencia de ustedes tres que conocen perfectamente este sector para que hablemos también de qué significa hoy en términos productivos, en términos de empleo, en términos de productos que realmente estemos sacando fuera, estemos exportando, la industria del tabaco. Si estamos exportando unos, pues no sé, pues cigarrillos, si estamos exportando puros, qué es lo que estamos haciendo con la industria en la actualidad. Cualquiera de los tres, ¿quién quiere empezar? José, usted mismo, ¿qué es lo que están... Sí, bueno, lo que yo veo... Ahora mismo el presente, ¿cómo lo ve en el tabaquera? ¿A qué nos estamos dedicando? Está más que nada mantenido, o sea, tuvo un bajón muy grande cuando la nueva ley está del tabaco, o sea, las prohibiciones que han puesto ahí, y se ha recuperado un poquito, pero estaba muy limitado, el bajón fue muy fuerte hace 2 años, y la gente está muy preocupada, lo poco que queda del mundo artesanal, lo poco que queda está muy preocupados porque según parece el Ministerio de Sanidad quiere todavía apretar endurecer la antitabaco. Y entonces está muy preocupados. Desaparecer quizás no desaparezca, pero lo tiene muy mal. ¿Qué están produciendo ustedes? ¿A qué le están dando salida? Pues nada, al puro artesanal, o sea, y prácticamente el consumo se hace aquí en Canarias prácticamente. Fuera, que yo sepa, ni a Estados Unidos, porque Estados Unidos se estuvo mandando y está mandando nada allá prácticamente. Entonces, la gente habla de que por lo menos debíamos, ya que tenemos un mercado natural que sería el peninsular, tener una brecha ahí, un contingente que nos deje entrar una cantidad, aunque sea no muy grande, pero que sea una cantidad que el sector se vaya abriendo un poco y haya perspectiva de futuro, porque como está hoy día, la verdad que no le ve mucho futuro. Y le quería preguntar, ¿hemos aprendido nuestros errores? Me refiero, la clase empresarial que se dedica ahora al puro artesanal está más o menos unida. Se habló en su momento de, no sé si eso ya está en funcionamiento o no, de crear una especie de marca o vitola canaria de puro artesanal, o eso se quedó en palabras. Sería estupendo que aquí hubiera una marca canaria con una calidad excepcional, no tabaco del montón, sino no la ha habido nunca, o sea, ha habido ahí Condal un poco, Peñamil un poco, pero tampoco ha sido marcas como para... Sin embargo, no lo ha habido y creo que se podría hacer una marca muy buena, porque hay artesanos que lo saben hacer y también tenemos los medios para hacerlo también. Pero está limitado por ahí, la salida está muy limitada y entonces, pues aquí hay lo que hay. Después la economía también ha influido bastante últimamente. ¿Están más unidos ahora los empresarios o no? El mundo del tabaco, yo creo que tú lo sabrás, es muy difícil de unir. Yo he pasado muchas etapas, se han intentado hacer varias cooperativas, varias asociaciones y no han cuajado nunca, no sé por qué, o sea, un mundo un poco raro personalmente, no sé, por lo menos yo estoy hablando del pequeño fabricante. Los grandes de la época aquella también pecaron de falta de unión. Yo en ese mundo, el mundo de la industria grande no he estado nunca muy metido, pero sí oía de que faltó también mucha unión en los industriales para que lo que sucedió no sucediera. Y está pasando también en el pequeño fabricante, en el artesano. Está repitiendo la historia. Sí, o sea que es un mundo un poco raro. José Luis, referido a, digamos, al momento actual. Sí, bueno, yo creo que en el terreno de los puros, ¿no? Pues claro, son dos mercados muy diferentes, ¿no? Pero cigarrillos y puros, ¿no? Yo creo que en el terreno de los puros y sobre todo el puro de artesano, el puro hecho a mano, yo creo que hay algunas cuestiones que ha apuntado José. No nos conocíamos hasta hace un rato, pero coincidimos en esto, ¿no? Y se ha estado trabajando en algunas cosas. Primero, en lo de la marca. Ahora mismo ya está regulado por la Consejería de Industria de hace tiempo la marca Cigarros de Canarias, que dota a aquellas producciones que pasan un control de calidad de un precinto que
que garantiza al consumidor que está hecho totalmente a mano o que está hecho a mano y que cumple unos requisitos determinados desde el punto de vista de unas especificaciones de calidad. Esas especificaciones de calidad las hace el SOIBRE, un control técnico estrictamente público e independiente, por tanto que garantiza al consumidor que efectivamente la calidad es lo que va en la caja es lo que es, ¿no? Esto es un paso importantísimo porque en este mundo, en el mundo del puro, la calidad es lo que marca la pauta, digamos. Entonces, bueno, el consumidor necesita esa referencia. Y se trataba de recuperar la marca, digamos, la idea de Canarias como un lugar que el fumador tiene todavía en su memoria, de las épocas gloriosas del pasado que antes recordábamos. Aprovechar esos réditos, ¿no? Sí, exacto. Luego la otra vía que está ya anotada, por ejemplo, en el memorándum que han firmado todos los presidentes de las regiones ultraperiféricas, es una solicitud al gobierno, al Estado español y luego a la Unión Europea de un contingente libre de impuestos, o por lo menos con un impuesto muy bajo para la entrada en la península. De un contingente que como referencia tenemos los 3 millones de puros que en su día se vendieron, procedentes de Canarias, y que irían con un impuesto muy bajo. Ahora es el 14,5, pues del 1, y si se pudiera del nada, ¿no? Pero bueno, está ya en el memorándum, los presidentes de las regiones ultraperiféricas lo han aceptado, entre otras cosas porque los departamentos franceses de ultramar tienen en Francia un contingente para las producciones propias y concretamente para el ron. Entonces, con ese precedente, creo que se puede conseguir. Esto permitiría una salida y permitiría, creo yo, unas expectativas que alimentarían la inversión y las expectativas de empresarios, de nuevos empresarios, de fortalecimiento de los que hay, ¿no? O sea, esas dos medidas, calidad por un lado y contingente por otro, creo que son importantísimos para el desarrollo del futuro. Y la clave es lo que decía antes don José, es la excelencia. Este es un artículo de lujo. Sí, es un artículo de lujo. Yo quisiera en otros países tener lo que tenemos aquí, por lo menos artesanalmente, me refiero siempre, o sea, porque lo cuidarían con un mimo, porque es una artesanía que aparte de ser muy lucrativa para la gente, o sea, que da muchos puestos de trabajo, pues además es muy bonito, o sea, porque es un arte. Claro, llega a categoría ya incluso de arte, ¿no? Que ya quisieran, ya te digo, algún país europeo tener esto que tenemos aquí y lo cuidarían. Sí, está claro que no es un producto de primera necesidad y por eso quizás lo que hay que apostar es, como decía, por la excelencia. Claro, es un artista, es un arte, le daría, o sea, cualquier otro país por ahí lo mimaría porque le da personalidad a esa región, ¿no? Le comentaba a algún político, porque hubo gente que se le escaparon las lágrimas, ¿no? Porque como bien decía Vivi, el arte, el puro es un arte, el puro manual es un arte, o sea, son artistas. De hecho, yo recuerdo una famosa frase, una jornada que hicimos en La Palma, donde decía que era donde del humo se hacía un placer, ¿no? Y resulta claro que los que conocemos un poco el mundo y tú sales fuera, aquí en Canarias, y no hace mucho reciente, habían marcas como Maestro Tabaquero, habían puros de que aquellas personas, yo ya dejé de fumar, pero siempre me moví en ese entorno, y cuando uno viaja y lleva un buen regalo, un buen puro, es que los puros de Canarias, porque yo creo que en eso coincide conmigo el profesor Rivero, Canarias, aparte de los pureros que tenemos, yo digo que están los mejores mezcladores del mundo, porque él lo sabe bien que vende tabaco. Los mezcladores canarios te cogen el tabaco y él te dice esto es lo que quiero hacer y ellos tienen el arte, porque hay pureros que si no les da un tabaco excelente y tal, pero el mezclador canario siempre busca. Y ya te digo, es una pena, yo a veces le digo a muchas instituciones canarias, tenemos la Casa del Vino, tenemos la Casa de la Papa, tenemos la Casa de la Miel y la industria más bonita, más importante de Canarias,
que antes lo contaba desde fuera cuando el profesor Rivero en una resolución o en su informe del Consejo Económico y Social de Canarias, cuando dijo que de haber unas fábricas del tabaco en el mundo, tenía que estar en Tenerife. Pues si, por ejemplo, la Casa del Tabaco, que es por lo que uno estamos luchando ahora algunos, porque desde que llegó JTI a Canarias, bueno, la fábrica de puros la ha destruido totalmente, que ya todos los puros manuales, los puros de prestigio, unos se fueron a Santo Domingo y en el tiempo todos se han ido catalogando, ya no se están haciendo. Con el tiempo, la incógnita que mantenemos mucho es qué pasará el día de mañana con esas marcas, ¿se pierden o las van a vender? Porque inclusive yo he intentado con algunos compañeros, inclusive con eso del gobierno, inclusive al Cabildo, ¿por qué no recupera esas marcas que son históricas? Porque todo el mundo, el Peñamil, se fabricó muchos años, el Condal, el Montecruz, hay muchas marcas, el Goya, eran de Canarias, marcas de un prestigio que, porque todo el mundo lo sabe, tú vas a Ginebra, ahí en las calles principales está el Davilor, que se hace tal, entonces el mundo del puro, y yo lo sigo diciendo, poder estar equivocado, pero como está el mundo del puro entre Estados Unidos y Cuba, en el momento que Cuba tenga la apertura en Estados Unidos para sus puros, se va a crear en el mundo, creo que diría yo, hasta una falta de puro manual, porque es que después de 40 años se lo van a fumar todo. Entonces, claro, después están los empresarios, a veces le discuto aquí a algunos políticos, digo, coño, ¿por qué no obligan a tanto dinero a la RIC, que hagan empresarios que tengan un par de narices e inviertan por futuro? Porque es que aquí, claro, están acostumbrados a lo que da dinero, comprar por la mañana y vender los pisos por la tarde. Entonces hay industrias que hay que invertir, hay que tener un tiempo para amortizar, y es una industria que daría dinero, pero ahí, por eso insistir, el mundo del puro es apasionante, todo el mundo conoce Canarias, todo el mundo sabe que el puro es un punto de referencia, pero ¿por qué? Porque independientemente que tengamos el contingente, aquí quedan 2 fábricas de puro, quedan en Las Palmas canariense, después está aquí Guajiro, que mantienen ahí puestos de trabajo importantes, pero ya digo, si en Canarias nosotros permitimos que los puros, que también se hace, que tanto prestigio tiene, como en su día fue el tabaco de Caldera, ¿no? Que hay que recordar cuando usted fumaba un centímetro puro aquí, lo olía usted a 50 metros. Hay cosas que hay que recuperar, esperemos ahora que está todo el mundo por recuperar un poco. Por la labor. Por la labor, ahí somos capaces entre todos, pero claro. ¿Quería apuntar algo? Sí, yo creo en el sentido que se decía antes, yo creo que es un momento muy bueno para que las personas del sector se agrupen, ¿no? Y se asocien. Y bueno, yo creo que esta iniciativa Agrupa Tabaco y tal, pues es una forma de ir agrupando poco a poco a las personas implicadas en el mundo del tabaco para aprovechar estas oportunidades que probablemente se abran, ¿no? Y ahí hemos tenido la participación del Instituto Tecnológico de Canarias, que ha echado una buena mano para que se constituya, del Cabildo de Tenerife, que ha echado una buena mano para que, apoyando también la agrupación y demás, la elaboración del plan estratégico que está pendiente de inscripción en el registro de excelencia de planes estratégicos en el Ministerio de Industria, etc. Es decir, están poniéndose lo que comentaba antes, el memorándum de las regiones ultraperiféricas, el contingente y tal. Yo creo que están las bases para que se pueda producir ese reentusiasmo, por decirlo de alguna manera, de la inversión, de las ganas y de todo esto. Hay gente joven en La Palma, hay gente joven que está, nuevas generaciones que aprenden a ser puros, que están ilusionados. Pero no hay esa salida que queremos. No tienen tan claro, ¿no? Viendo el panorama. A pesar de lo que dice No, sí lo entienden y lo comprenden. Lo que pasa es que no ven de inmediato ese mercado que necesita el mundo del tabaco para que esa gente se entusiasme y haga lo que tiene que hacer. Entonces, pues, va pasando el tiempo y dice, ¿y esto qué? Sí, yo comprendo que es un poco Y lo que tú ¿no? estás hablando me parece muy interesante, pero es muy difícil, un sector muy difícil. ¿Y tú sabes por qué? Porque
ahí en La Palma, tú lo sabrás, o sea, ha habido muchas asociaciones que se han hecho y ha habido muchas cosas muy mal hechas, entonces la gente desconfía muchísimo. Y además... Ahí se ríe uno de otro. Yo puedo, no sé si contar esa anécdota, pero eso fue cierto, ¿no? En el año 92-94 fuimos con Proesca y nos empeñamos ahí 2 o 3 personas y nos fuimos a la Feria Mundial de Tabaco en Austria. Y yo recuerdo que al final ahí llegó una vez un broker y fumó un puro y no te volvió enseguida a pedir otro. Y al final un día se enrolló ahí y él decía que él pagaba en Dubái por un puro que era malísimo, al lado pagaba $20. Y de una noche a la mañana aparece en Canarias a conectar con la que aquella entonces era presidente, que era Margarita Cortés, y intentamos ir a La Palma. Y yo recuerdo que intentamos, porque es lo que necesitaba, adelantaba el dinero, ponía tal, pero quería un container mensualmente en Dubái de determinada la liga que le gustaba, pero estuvimos hablando con todos en La Palma, claro, ninguno por sí solo pues era capaz de asumir tenía capacidad de hacer un container, y claro, decían, pero bueno, ¿y de quién es este puro? Y claro, entonces la fórmula entre ellos no había forma, y al final, yo me acuerdo, se perdió esa oportunidad, ¿no? Se han perdido muchas oportunidades, es verdad, y en Estados Unidos hubo oportunidades sucesivas y se perdieron porque coincidieron una serie de cuestiones y por el individualismo también que decíamos antes, que bueno, es el mundo... Con el actual ya pocas razones hay para defender esa... Bueno, yo me lo guiso y me lo como, ¿no? Claro, entonces, hombre, en este momento si se consiguiera agrupar una masa crítica con todos con todas estas cosas que la historia va dejando, ¿no? De problemillas entre unos y entre otros y tal, y se pudiera olvidar por un momento para decir, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? En esto, pues ya está, y luego nos llevamos mal, pero en esto estamos de acuerdo. Pues sí, sería una buena cosa, porque realmente tenemos todos los medios para llegar a esa buena marca o ese tabaco ideal que la gente busca en Canarias. Lo que pasa es que hay referencias al tabaco de Canarias en la literatura, en todo el mundo. Hay referencias, el fumador tiene en la memoria el cigarro, la calidad del cigarro de Canarias, lo tiene en la memoria. Claro, lo que pasa es que ha habido una interrupción histórica, una interrupción en un momento determinado, por las razones que hemos explicado antes, o que hemos intentado explicar. Y claro, y hay que tener cuidado porque la memoria se pierde, ¿eh? Sí, o sea, las generaciones pasan y se pierden. Nos quedan 10 minutos, me informan desde realización, y claro, también quería hablar de la situación de la producción de cigarrillos, las grandes multinacionales que han entrado en Canarias, como decíamos antes. La situación actual ahora que ustedes conocen de primera mano o por referencias sobre cómo está ahora mismo en términos de producción y en términos de empleo, lo que es la gran industria, vamos a llamarla, si les parece así, del cigarrillo, del tabaco en Canarias, ¿cómo la perciben? ¿Cómo la valoran? Juan, por tu experiencia reciente, supongo que algo tendrás que decir al respecto. Sí, bueno, la experiencia, bueno, todavía sigue insistiendo una gran incógnita. Sí es cierto que al final se produce una fusión entre las 2 empresas de cigarrillos que había en Tenerife, que era Tasisa, la de Philip Morris, y lo que era Gallagher Cita, y bueno, al final ahí, después de muchos meses de conflicto, logramos que firmamos con esta multinacional mantener una fábrica de 254 puestos de trabajo, ¿no? Sí, pero ¿cuántos puestos de trabajo puede haber ahora mismo? Ahora mismo en el cigarrillo tú pones que hay 250 y puede ser 54, 160 en lo que es JTI, cigarrillo, en puro quedan 105, en la fábrica que está en Weimar ahora, que hace un poco las labores que JTI rechazó de la CISA, que eran labores de Imperia, las labores de Altade y las labores de Redman, ahí puede ver a 30 personas, en el mundo del cigarrillo, y 40 o 50 que puede estar en Las Palmas, en la... O sea, estamos hablando de 1000 personas a lo mejor. No llega. Y luego sobre todo eso... distribución. Bueno, con distribución puede ser que esté en 700, 800, pero hay que ser bastante optimista. Entonces, en ese sentido, hay una gran incógnita, porque claro, a pesar que seguimos batallando por un plan industrial, no lo vemos.
También yo como trabajador del sector no nos fiamos de nada ni de nadie. Sí sabemos, como dijo antes el profesor, que cuando tuvimos la habilidad de meter el AIEN lo hemos retenido aquí, y también sabemos que le hemos dicho al gobierno por activa y por pasiva que en Canarias hay un marco fiscal que está diseñado para que las multinacionales en Canarias tienen el chollo del siglo. No hay país del mundo, y el profesor que conoce de eso bastante, que tenga un marco fiscal como el de Canarias, que es a veces el enfado que tenemos los trabajadores, que los que conocemos el marco fiscal, habiendo hecho un traje a medida, no hayan tenido ninguna sensibilidad con el empleo en Canarias, porque han sido mezquinos a la hora de... Entonces nosotros somos conscientes que si el AIEN en el 2013, porque hasta 2013, según me cuentan los expertos en la materia, podemos llegar perfectamente, pero a partir de 2013 hay que negociarlo. Mientras exista AIEN en Canarias, pues tenemos la posibilidad que se queden en Canarias. Pero si no es así, posiblemente, desgraciadamente... Volarán con el tabaco, ¿no? Acabarán con el tabaco, y bueno, nosotros lo que le hemos dicho al gobierno de Canarias y a las instituciones públicas, porque claro, yo entiendo, y cuando digo yo somos los trabajadores, que no se puede tener un marco fiscal en Canarias hecho a medida para que una multinacional, un señor gane dinero. Detrás de todo eso en Europa tiene que justificarse, se justifica porque es un problema social, porque es una industria que mantiene el trabajo, y claro, ellos a veces se cabrean, porque a veces le decimos muy bien, tú te quieres llevar las marcas de Canarias, llévatelas, pero pagas impuestos como lo pagas en Madrid, o como lo pagas en Bruselas, o como lo pagas en cualquier parte de Europa. Lo que tú no puedes ir acá a Canarias, pides una legislación especial, hay un marco fiscal económico que os va muy bien, ganáis mucho dinero, y ahora te quieres ir, pues si tienes que ir, pues tendrás que pagar el canon, ¿no? Por lo tanto, yo digo, estamos ilusionados, porque nosotros, los que trabajamos en el mundo del cigarrillo, llevamos así desde el año 94, que fue cuando empezó la primera estampida, y hemos tenido durante 16 años el sector abierto, hemos mantenido aquí por 1000 y pico puestos de trabajo. La lucha fue muy dura, la última, porque JTI es una empresa yo diría que de hecho es consumado, pero bueno, yo sigo siendo optimista y creo que si somos capaces de legislar, negociar el AIEN y también el marco fiscal, advertirle que los canarios, porque yo en Europa cuando iba ahí decía que lo único que nos diferencia de Europa es una hora menos, en el resto somos iguales. Por lo tanto, yo creo que si mantenemos un poco la fe y podemos luchar, yo creo que, bueno, tendrá futuro, si sabemos conservarlo. José Luis, ¿cómo ves el papel de esas multinacionales en cuanto a la producción de cigarrillos, de esta situación que comenta Juan? Bueno, yo creo que efectivamente el AIEN juega un papel determinante, ¿no? El AIEN es fundamental que se mantenga, incluso que se actualice con una revisión, ¿no? Esto por una parte. Luego hay dos cuestiones que ofrecen una cierta incertidumbre, y precisamente lo que nos sobra en este momento son incertidumbres, ¿no? Uno es el nuevo impuesto. El nuevo impuesto está en información pública actualmente y supone cambiar la estructura del impuesto digamos, adaptándola en cierta forma a la fiscalidad del tabaco en la Unión Europea. No es una armonización, sino que es una cierta adaptación. Pero puede ser que esa estructura nueva del impuesto modifique el mercado, ceje el mercado, y lo ceje en contra de algunas marcas que son tradicionales e importantes en Canarias. Yo creo que haría bien la Consejería y el Gobierno revisando el documento que ahora tiene información pública. Y la otra incertidumbre es, claro, la prohibición, ¿no? Digamos, esta especie de acoso que se está produciendo por la vía sanitaria, ¿no? Por la vía de la sanidad pública, con independencia de que efectivamente pueda o no pueda ser más o menos dañino que otros consumos. Creo que hay que articular fórmulas razonables de consumo. Es muy posible que una liberalización total como la que teníamos hace años no esté adaptado a los compromisos de esta época, pero otra cosa muy distinta es una prohibición y un acoso prácticamente
tremendo y radical en toda la cancha al esto. Esto yo creo que no es, que es innecesario e inconveniente, ¿no? Entonces yo creo que esas dos incertidumbres hay que despejarlas y hay que despejarlas bien, para que efectivamente manteniendo la IEM se pueda conservar pues 3 fábricas en Canarias bien potenciadas y que puedan jugar su papel, porque además hay que tener en cuenta el efecto de arrastre, no solo es el empleo directo, sino las litografías, etcétera, todo lo que está, todas las empresas auxiliares que se mueven alrededor de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay que andarse con mucho cuidado y ser muy responsable con todas estas cosas. Me informan que nos queda 1 minuto y medio y yo sí me gustaría que cada uno de ustedes, si hay cualquier cuestión que se haya quedado fuera del debate, pues tiene la oportunidad ahora de apuntarla, eso sí, en pocas palabras, ¿no? José, ¿algo que quería comentarnos? ¿Algo que fue... No, o sea, yo soy optimista y pienso que por más que el mundo del tabaco está bastante acosado por todos lados, creo que la gente va a seguir fumando y va a seguir. Ahora ya a nivel de industria y cosas de esas, pues ya eso, lo que tú has dicho. O sea, el gobierno es quien tiene la palabra y las autoridades son las que tienen que tomar cartas en el asunto, supongo, ¿no? Estar vigilantes, como decía antes. Si queremos mantenerlas aquí. Pues yo nada más agradecer la gentileza por haberme invitado y sobre todo por tomar cartas en este tema que es tan importante. Quizás si en Canarias hubiese más debate sobre esta industria, sobre las personas que lo conocen y posiblemente mucha gente tuviese conocimiento real, pues posiblemente seríamos más a la hora de defenderlos. Claro, porque al final sobre esto bueno, incluso se planteó cuando se propuso hacer este programa, se planteó, bueno, vamos a hablar de sectores que están ahí, ahora que hablamos de diversificar la economía, sectores que están, bueno, que han estado, que están y que son una oportunidad para seguir estando, ¿no? Pues quizás ese era el motivo que nos indicó este programa. Estando. Claro, porque está la gente ahí que consume los productos que Lo que pasa es que, claro... Hay que estar atentos y actualizarse. José Luis. Sí, yo creo que además, bueno, este sector está, sobre todo, pues, el puro artesanal y ese puro que tiene buenas marcas, mecanizado en la península. 40% del mercado peninsular, no es una broma, el puro mecanizado. Bueno, yo creo que está dentro de una serie de actividades que son auténticos lujos, ¿no? Y algunas de ellas no tienen precio, el cielo, el mar o el clima no tiene precio. Otras tienen algún precio porque hay que producirlos con materias primas y echarle mano de obra y demás, ¿no? Pero creo que estos temas como el vino, o artículos como el vino, como los quesos, como los puros, como todos estos productos de gran calidad, de gran excelencia, nos dan esa imagen hacia el exterior de una sociedad buena, digamos, de una vida buena. Y eso es muy importante y se combina muy bien con otros sectores como el turismo y como el comercio, etcétera. Digamos, es todo uno con el paisaje, es todo uno y se refuerza uno a otro, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy interesante. Bien, pues muchas gracias a los tres, lógicamente también a ustedes por haber estado hasta ahora pendientes del programa, que esperamos que haya sido de su interés. Como saben, aquí lo único que intentamos es poner los asuntos sobre la mesa y después ustedes saquen sus propias conclusiones. Por nuestra parte nada más, buenas noches y muchas gracias.